Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos charlando junto con Santiago y con Fabián, con Sebastián Magnarelli, que nos está enseñando qué es esto de inteligencia artificial, sus aplicaciones, cómo nos va a cambiar la vida cotidiana, hasta qué punto esto efectivamente es un eslabón más en este proceso de revolución tecnológica que venimos experimentando en los últimos años y que, bueno, aparentemente con la inteligencia artificial se va a acelerar. Sebastián, acá hay gente, cuando uno analiza medios de comunicación, reacciones en la sociedad, que le tiene miedo a la inteligencia artificial, que cree que esto va a destruir empleo, que hay cosas que están en riesgo, que la vida cotidiana no va a ser lo mismo. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, lo decíamos antes del corte, cuando hablábamos de Canva, y yo decía que digamos, Canva es una excelente plataforma para diseñar, y ahora con inteligencia artificial se potencia, pero de ninguna manera reemplaza a un diseñador gráfico, digamos, ¿no? Porque las personas lo que le aportan al trabajo es la creatividad, y al final del día siempre tiene que haber una persona que esté haciendo curaduría a esto. Y hay una frase que a mí me gusta decir mucho, y la repito siempre a todas estas personas que están miedosas, digamos, de que la inteligencia artificial se va a llevar sus trabajos, se los va a arrasar, que en realidad la inteligencia artificial, o sea, las personas que usen inteligencia artificial sí van a reemplazar a las que no la usen. Entonces, mi opinión y mi sugerencia en todo caso sería que todos empiecen a involucrarse un poco en todo este tema y empiecen a ver cómo pueden incorporar estas herramientas a su trabajo de todos los días para potenciarlo. Y junto con la creatividad y la curaduría que cada persona le hace a su trabajo, yo creo que es un complemento perfecto, pero para nada un reemplazo, ¿eh? Pensá, Sebastián, como hemos escuchado incluso de líderes mundiales, que la inteligencia artificial puede tener riesgos incluso civilizatorios. Hay gente que cree que esto puede derivar casi como una película mala de ciencia ficción en el fin de la humanidad. Sergio ha visto demasiadas veces la película Terminator. Terminator 1 y 2, claro. La vi varias veces, tengo que reconocerlo. Y no solamente porque a mi hijo Sam le gustaba. Vos sabés que es muy interesante el tema. Ayer hablaba con un chico joven que habla mucho de neurociencia y casualmente, medianamente le hacía más o menos la misma pregunta, si la inteligencia artificial de alguna manera iba a perjudicar o iba a menoscabar, digamos, la capacidad de pensar que nosotros tenemos, la capacidad digamos, sí, la capacidad de inteligencia que nosotros tenemos a futuro, ¿no? Y me decía un concepto que es muy interesante, que es la gente tiene que empezar a aprender a aprender. Y era lo que hablábamos de los prompts al principio de la charla, ¿no? Hay que empezar a aprender cómo aprender a hacer cosas nuevas. Entonces, siempre va a haber un riesgo. La realidad es esta, y la tecnología trae muchos riesgos, pero si nosotros nos subimos a ese tren de aprender a aprender, siempre vamos a tratar de estar buscándole el beneficio que nos aporte potenciar nuestras habilidades y convertirnos de alguna forma a través de la tecnología en especie de superhéroes, que es en realidad lo que queremos, ¿no? Hay un campo que yo particularmente sigo mucha atención, que es el tema de los sistemas de armas. Ya el año pasado se produjo, que se conoció, digamos, ¿no? A lo mejor hubo muchos casos anteriores, el primer dron que atacó un blanco autónomamente sin pedirle permiso a un vector humano, digamos, ¿no? Que fue un dron turco en la guerra civil de Libia. Esa fue una novedad y a partir de ese momento han empezado a circular un montón de versiones. En el campo de la industria de la defensa hay todo un debate sobre el tema de hasta qué nivel darle autonomía a los sistemas de armas, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos proponen ligar la inteligencia artificial a ciertas armas, digamos, de destrucción masiva, digamos, ¿no? Yendo a la película Terminator. Pero por ahora ya tenemos casos de drones, algunos terrestres, como están empezando a usarse en Ucrania, o drones aéreos también, como este caso del turco, donde el ser humano ya le confía mediante la entrega de imágenes o de rostros humanos para que haya un atentado puntual sobre un objetivo. Vos ves ahí en tu campo de estudio
¿está incorporado? ¿Te llegan esos debates o todavía hay como una disociación entre el tema de la defensa y la ciencia aplicada a las personas? No, son debates son debates que se hacen muy públicos, porque en realidad existe como todo un miedo, digamos, a qué va a pasar cuando esto se potencia aún más. Pero también hay casos de autos autónomos que han atropellado gente, digamos, ¿no? Sí. Yo lo Y no, que, y no digamos, pocos. mi forma de ver las cosas sería la siguiente. Esto es lo mismo que si hagamos de cuenta que estamos en los inicios de la era de la aviación, digamos. Y yo me imagino que en los principios de la era de la aviación también había un miedo a que el avión se caiga con un montón más de probabilidad que lo que hay ahora, y hoy es uno de los transportes más seguros que hay en el mundo. Entonces, a medida que esto vaya avanzando, y obviamente las regulaciones y los debates y todo, yo creo que se va a ir como ajustando, digamos, y se va a ir disminuyendo esa probabilidad de que sea peligroso esto, digamos, ¿no? Hoy, hoy lo vemos todos con mucho miedo, a mí siempre me gusta ver el vaso medio lleno de las cosas, yo lo veo como una gran oportunidad, y en todo caso, vuelvo a repetirlo otra vez, yo creo que el gran desafío hoy es poder encontrar un lugar para aprender a aprender, digamos, ¿no? Que es este concepto de decir, che, me meto, me sumerjo en esto y trato de ver cómo le puedo sacar el jugo, más que que me dé miedo, digamos. Sebastián, esto obviamente tiene impacto en la vida cotidiana, tiene impacto en el mercado, tiene impacto en la salud, etcétera, etcétera. Mi pregunta ahora va orientado a un mundo que está caracterizado por la ineficiencia, por la falta de transparencia, lamentablemente por la corrupción. Efectivamente estoy hablando de la política, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué aporte te parece a vos que puede hacer la inteligencia artificial para mejorar la calidad de la política? Bueno, es una pregunta muy difícil de responder. A mí, en No, realidad no, tendríamos que ver en realidad tendríamos que verlo al revés. ¿Qué aporte le podrían hacer los gobiernos al uso de la inteligencia artificial para transparentar, digamos, toda la trazabilidad que la política tiene que tener para que los ciudadanos empecemos a ver las cosas un poco más claramente, digamos, ¿no? Eh, yo creo que todo empieza por una proactividad desde los gobiernos de ver cómo aplicar esto en mejorar. yo, Ahí me parece que el debate es más político que tecnológico, digamos. Ahí el que tiene que tomar la decisión es la política, porque si la política de repente no quiere que la inteligencia artificial o la tecnología se use en mejorar la transparencia con los ciudadanos, digamos, por una cuestión netamente política, digamos, ahí no va a poder suceder nunca, ¿no? a mí me parece, Sebastián, que hay un campo gigantesco en todo lo que tiene que ver con la relación del Estado y el ciudadano de ida y de vuelta, es decir, la capacidad de resolver situaciones que tiene el ciudadano con el Estado, que incluso podrían ser de identificación, digamos, y de otro tipo, pero por ejemplo, los temas de declaración de cualquier naturaleza, temas de trámites regulatorios, temas de servicios urbanos, por ejemplo, para la gestión de las ciudades. A mí me parece que hay un campo gigantesco. En cuanto al político, daría la impresión que también podría Sí. poner en evidencia al político que no es tal, porque acá existen muchos políticos que lo que hacen es contratar muchas encuestas y después ir y hacer lo que las encuestas dicen. La realidad es que ese político podría ser sustituido por algún aplicativo de los tuyos de inteligencia artificial, ¿no? Más que el líder va atrás de la gente, digamos. Hay muchos Seguramente. políticos también, perdón, hay muchos políticos que encargan encuestas, las leen y hacen lo que quieren, también hay que decirlo, ¿no? Sí, Claro. por eso te digo. Eso, Sebastián, dejarlo al margen porque se refiere a los que le encargan de encuestas a él y después no le dan bolilla. No, lo que dice Sergio creo que está bastante alineado a lo que dije yo, digamos, si no hay una proactividad desde el lado del gobierno, de la política, en querer usar esto para el bienestar y no para beneficio propio, porque tenemos el caso de los cientos de miles o millones de cámaras de videovigilancia que tiene un gobierno como China, por ejemplo. Entonces uno diría, bueno, ¿le están brindando seguridad a la gente o están queriendo controlar a sus ciudadanos? Entonces hay todo un debate, No es un te quepa debate muy duda que es largo, lo ¿no? Y yo segundo. seguramente yo no voy a tener la respuesta. Ya hubo una queja de que, mejor dicho, una decisión del gobierno chino
de que los bots de inteligencia artificial no tienen que contradecir los dogmas del Partido Comunista. Claro. Esto es real, no estoy exagerando. Hay varios bots bueno, ya detenidos. también se había hablado que, no, perdón que los interrumpa, también se había hablado que el gobierno, ¿no? Los gulag, no, te decía tecnológico. Ay. Sí, te escuchamos, perdón, también se había hablado que el gobierno de Italia había prohibido el uso del chat GPT, también se salió la noticia. Yo creo que vamos a estar viviendo estos próximos meses, el resto de este año, vamos a estar viviendo un debate muy caliente con respecto al tema de inteligencia artificial. Seguro. Y va a estar interesante. Pero de vuelta, no me quiero meter en ese terreno porque me parece que es un terreno que va por otro lado. Prefiero quedarme con el mensaje de sumérjanse. Y esta frase que me decía este chico que habla de temas de neurociencia, aprender a aprender. Veamos cómo le podemos sacar provecho a la tecnología. La verdad que es fabuloso el tema de la inteligencia artificial y en serio, empezar a encontrar esas aplicaciones que nos hacen la vida más fácil. Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer tenerte aquí en Poder y Dinero. Hasta muy pronto. Abrazo, Muchas Sebastián. gracias, Sebastián. Gracias. No se vayan. Nos volvemos con más Poder y Dinero luego de esta breve pausa.